Bienvenidos a Puro Peronismo por Canal 22, el canal que le da voz a los patriotas de esta nación. Hoy vamos a hablar de temas fundamentales: la ley bases, el paquete fiscal que el gobierno logró aprobar, el intento de golpe en Bolivia y el discurso del presidente en la Comunidad de Madrid. Empezando por la ley bases, tenemos un informe, queremos mostrárselos, espero que les guste. Privatizaciones y la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos un año. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, negro. Entre los puntos menos polémicos podemos encontrar la agilización de los trámites. En la reforma administrativa se busca hacer que los trámites sean lo más llevaderos y ágiles posibles, evitar que sean eternos. ¿Qué? Tengo el conocimiento de qué hacer con tus documentos, pues al sistema legal represento, pero yo no me caliento, me pagan igual aunque trabaje lento. Entre las medidas más polémicas se encuentran la legislación laboral, que legisla un periodo de prueba de al menos 6 meses y hasta un año para los nuevos empleados. Es decir, no tendrían los nuevos empleados una indemnización paga por el empleador si son despedidos durante su primer año de trabajo. Bueno, esto va a ser breve, Leonardo. Si me dices por qué no debo despedirte sin usar la letra A, conservas tu trabajo. Sí, yo soy un excelente obrero. Despedido. Pero no he dicho... La dirás. ¡Ay! La creación de la figura del trabajador independiente, mismo que puede contratar hasta 3 trabajadores independientes sin que estos se consideren empleados. De esta forma no tendrían los beneficios de cualquier empleado, como pueden ser las vacaciones pagas, aportes jubilatorios y otros tantos legislados por las legislaciones laborales argentinas. ¿Viene por primera vez? No, renuncié y vengo a pedir mi empleo de nuevo. ¡Por ahí! Y el nuevo régimen de energía que ofrece los recursos argentinos a 50 centavos de dólar por barril de crudo y prohíbe toda regulación que limite los precios del combustible o su exportación. Esto podría impactar en un aumento del precio de los combustibles, del gas y de la energía para los argentinos, pues se prioriza su exportación y no su utilización. Entonces, para dejar claro lo que a nosotros nos afecta como ciudadanos, lo que nos importa, respecto al tema de la energía, que puede parecer algo irrelevante, porque el precio del barril nos puede dar igual, cuánto cuesta extraerlo y exportarlo nos puede dar lo mismo, eso va a determinar gran parte de nuestro costo de vida. Y cuando se dice que esto puede generar aumentos, no es solamente una especulación. Efectivamente, desde el día que se aprobó la ley bases, el mismo día, hubo aumento de combustible. Y hasta el día de hoy, la última semana, hubo varios aumentos de combustible. Entonces, ya está impactando. Respecto a la cuestión laboral, es muy sencillo. Si usted labura, por ejemplo, en una librería, que puede tener 3, 4, 5 empleados, bueno, en este caso serían 3, máximo 3, no va a tener los derechos que tiene cualquier trabajador. Va a tener que encargarse usted de conseguir vacaciones si su jefe se lo permite y de pagar sus propios aportes. Ya no va a hacer algo que corresponda al empleador. Y por último, el tema de los trámites, creo que nadie está en contra. Creo que es lo único de lo que no se habla, porque si se agiliza, genial. Bien, vamos con el segundo informe, el paquete fiscal que logró aprobar el presidente. El gobierno nacional logró aprobar el paquete fiscal. Entre los puntos más importantes se encuentra la restauración del impuesto a las ganancias para los trabajadores de cuarta categoría. Los que cobran desde 1.800.000 pesos por mes siendo solteros o 2.340.000 para los casados con 2 hijos. Tendrán que pagar este impuesto. Al mismo tiempo, se eliminaron las exenciones que permitían que un trabajador hiciera horas extra sin tener que pagar por esto impuesto a las ganancias. Yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos el kirchnerismo, todos le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Otro punto importante es el blanqueo de capitales. Este es el tercer blanqueo de capitales en los últimos 20 años. Hasta $100.000 se pueden poner en blanco sin pagar ningún impuesto. Y a partir de ahí podés pagar un máximo de un 15% sobre la cantidad que quieras blanquear.
Esto implica liberar de multa, sanción o penalización la tenencia de capitales no declarados. Argentina, país generoso. Entonces, tenemos el impuesto a las ganancias. Recordemos, Milei dijo que antes de subir impuestos se cortaba un brazo. El impuesto a las ganancias, que de entrada es un impuesto que está mal, técnicamente está mal. Yo sé que ustedes no son economistas, yo tampoco soy economista, pero no hace falta ser experto para darse cuenta de esto. ¿Qué es una ganancia? Supongamos que yo soy vendedor de vasos y este vaso me cuesta 10 pesos y lo vendo a 5. Mi ganancia es de 5. Y si soy empresario, lo produzco a 10 y lo vendo a 5. Mi ganancia es de 5. La ganancia es la diferencia entre el costo y la venta. ¿Puede un trabajador asalariado tener ganancia? Y no. El trabajador tiene salario, no tiene ganancia. No se encarga del comercio. No se encarga de manejar o dirigir una empresa. Por ende, esa entrada del impuesto a ganancias está mal. Además, el hecho de que si vos haces, por ejemplo, supongamos que vos cobrás, vos podés pensar que está muy lejos de lo que cobrás, pero por ahí de acá a un par de meses por la inflación puede ser. Vos cobrás 1.700.000 pesos por mes. Y con eso te alcanza para llegar justito a fin de mes o tal vez un poco holgado. Y decidís hacer horas extra. Lo que le sirve a la nación, porque cuanto más trabajás, más producís. Le sirve a la empresa también, porque producís más y puede vender más. Le sirve a todo el mundo. Y entonces tendrías que ganar 1.900.000. Con los impuestos te podés terminar ganando menos que si no hubieras hecho horas extra. Esto puede parecer ridículo, pero este tipo de cosas sucedían y se criticaban fuertemente durante los gobiernos de Cristina. Bueno, parece que a Milei le gusta repetir algunas cosas, tal vez las más cerradas de aquellos gobiernos. Vamos ahora con el informe, el tercer informe, el informe sobre el discurso del presidente en la Comunidad de Madrid. Milei recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Aprovechó la oportunidad para dar un discurso remarcando su polémica opinión sobre los derechos que pretenden garantizar la satisfacción de las necesidades básicas. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios, que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Estamos en línea con el licenciado en Filosofía Política Nahuel Michalski, mismo que tiene un canal llamado Charlas de Filosofía espectacular. Si entran van a aprender un montón. Y queremos que nos ayude a entender el pensamiento del presidente. Nahuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, contame, ¿vos escuchaste el discurso del presidente? Sí, lo escuché y lo estuve analizando brevemente para esta entrevista. Igual creo que no admite demasiada complejidad, ¿no? Es bastante evidente el manejo sofístico del lenguaje que hay ahí, en relación incluso a las propias prácticas del presidente. Claro. ¿Y cuáles son esas prácticas? ¿Cuál es esa sofística? ¿Cuál es el mensaje que hay atrás de su forma de accionar y de sus discursos? Bueno, para empezar, lo primero que podemos decir es que el presidente está planteando un discurso liberal, siendo que el programa que se está aplicando en este momento en Argentina ni siquiera es liberal. Es decir, no es liberalismo lo que se está aplicando acá, sino neoliberalismo, lo cual es otra cosa. Y para aplicar este proyecto neoliberal, el Estado es muy necesario. O sea, lejos de ir en contra del Estado o desmantelar el Estado, el proyecto neoliberal necesita un Estado represor que se haga cargo de la implantación de políticas económicas neoliberales.
Además vemos que, por ejemplo, de manera totalmente contraria a lo que el presidente había prometido en campaña, hubieron subas de impuestos, hubieron generación de leyes nuevas, e incluso el mismo presidente se definió la vez pasada como el político más popular del mundo, lo cual es contrario a lo que él había dicho. Él dijo que no era un político, ni que quería ser un político. Ahora de golpe es un político. Espectacular. Así que esto no es un proyecto liberal. En segunda instancia, la gran cortina de humo del discurso es confundir socialismo con peronismo. Es decir, cuando el presidente en el discurso en Madrid se refiere a la justicia social como un principio inherente al socialismo empobrecedor, entre comillas, que es lo que él menciona, está confundiendo intencionalmente, justamente de manera sofística, campos conceptuales que no son lo mismo, porque todos sabemos que el peronismo en Argentina no fue un socialismo. A lo sumo Perón se refería al peronismo como un socialismo, pero a la manera en la que Perón lo concibió, no a la manera en la que las izquierdas concibieron el concepto de socialismo. Así que tiene bastante sentido que el presidente incurra en estas artimañas para confundir a la población, para generar hombres de paja, para generar espejos de humo, para que la gente le ponga el mote de socialista a cuestiones que no tienen nada que ver con el socialismo. Y así terminamos viendo, por ejemplo, personas que a cualquier maniobra que venga del Estado o de lo público, de por sí lo llama socialismo. Entonces creo que ahí hay un segundo punto muy importante, que es que el principio de justicia social no es un principio inherentemente socialista, sino más bien peronista. Y es muy llamativo que el presidente se refiera tan explícitamente al concepto de justicia social y no al concepto de socialismo como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un gobierno que es eminentemente antiperonista, más que liberal. Yo diría que más que liberal es un gobierno antiperonista, de fuerte raigambre oligarca, que es básicamente la raíz histórica del antiperonismo argentino, que con sus políticas económicas concretas y con la manera en la que se construyen los discursos da cuenta de la raíz antiperonista mucho más que liberal. Cuando el presidente se refiere principalmente a la justicia social como una aberración, él está diciendo entre líneas, el subtexto es: nosotros somos antiperonistas más que liberales. Y si somos liberales, lo somos a la manera de la oligarquía liberal conservadora argentina, cuyo apotegma todos lo conocemos, ¿no? Liberal en lo económico, conservador en lo político. Entonces me parece que a partir de esta clase de speech empezamos a entender un poco por qué la gente está tan confundida, ¿no? Por qué la gente piensa que en Argentina hay comunismo o que hay socialismo, cuando en realidad la verdadera realidad política de este país desde hace 130 años se divide entre un proyecto nacional y popular enfrentado a un proyecto oligarca, que después su reactualización en el siglo XX fue, por supuesto, la oposición peronismo-antiperonismo. Quiero decir con esto que me parece que seguir discutiendo estas cosas en términos de izquierda y derecha no tiene ningún sentido. Acá hay que volver a hablar de gobiernos antiperonistas, gobiernos peronistas. Finalmente también me llamó mucho la atención, Patricio, la manera en la que se refiere a la justicia social como un robo, ¿no? Como una suerte de usura, de maniobra violenta, en la cual lo que se hace es empobrecer a la población y generar el robo de unos sobre otros. Ese es un discurso que no resiste ningún archivo, ¿no? No resiste ningún libro, ninguna teoría, ninguna filosofía política, porque ya Aristóteles, por ejemplo, que no tenía nada de peronista, se refería a la importancia de una justicia distributiva en la polis griega para que haya armonía, para que haya un buen vivir, para que haya equilibrio, para que haya ciudadanos virtuosos, pacíficos, cooperativos. Y uno no diría, ¿no?, que Aristóteles es un zurdo empobrecedor. Sin embargo, digamos, acá opera esta lógica de que la distribución de riqueza es un gesto de violencia. Pero me parece que hay un segundo punto, y te paso la palabra en relación a esto, Patricio, que es que el presidente en ese análisis se olvida del hecho de que hay muchísima gente que está muy dispuesta a tener un poco menos con tal de que tantos otros tengan un poco más. Y que esa gente que está tan dispuesta a eso, y que son millones de argentinos, no se siente robada ni violentada por tener un poco menos con tal de que otros tengan un poco más. Quiero decir con esto que la única forma de concebir la justicia social como un hecho violento, como una aberración o como un robo, es únicamente desde la perspectiva liberal, que es plantear una antropología individualista y competitiva en la que todos nos matamos con todos en la especie de una selva del capitalismo. Entonces, claro, si me sacan a mí para darle a otro, lo considero un hecho violento. Pero eso es porque el presidente tiene un sesgo teórico fuertísimo, si es que lo tiene. Claro, naturalmente, se entiende perfectamente.
A mí, yo concuerdo con tu análisis. No lo tenía tan desarrollado, elaborado. Tenías un muy buen análisis. Por eso te llamé. Ahora, una cosa más que yo observo, me gustaría saber qué opinas al respecto, es que él habla de que tenemos necesidades infinitas, pero recursos finitos, y de que vos no podés hacer surgir un derecho de una necesidad, porque entonces mañana yo voy a necesitar, por ejemplo, una Play 4 y tengo que tener derecho a una Play 4. O sea, parece ridículo, pero él dijo cosas peores que una Play 4. No sé si alguien se acuerda de las cosas que cuando estuvo hablando de que alguno por ahí tenía necesidades sexuales, digámoslo. Y entonces el Estado tendría que asegurarle una persona que la satisfaga. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Las necesidades son infinitas? No, eso es una pavada. Digamos, esa es una afirmación a priori dogmática. De hecho, es una petición de principio que la pone él. ¿Quién dijo que el ser humano tiene necesidades infinitas? Y los publicistas nomás. Yo que estudié publicidad lo dicen todo el tiempo. Una carrera de publicidad. Claro, pero los publicistas no son filósofos, ni historiadores, ni antropólogos. No, es gente que tiene que aprender a vender cosas que la gente por ahí no necesita, porque quien necesita un buzo va y lo compra. Pero ¿cómo le convence a la gente de tomar algo que le hace mal a la salud? No, pero es falso que el ser humano tenga necesidades infinitas. Si fuera así, ya la especie humana se hubiera extinguido hace miles de años porque no habría alcanzado el mundo para satisfacer la infinitud del ser humano. Lo que sí podemos decir quizás es que el humano tiene una cierta, hasta ahí podríamos decir, una cierta infinitud en lo que tiene que ver con su deseo, su voluntad, pero no necesariamente sus necesidades. Ahora bien, supongamos que incluso tiene necesidades infinitas, lo cual es falso. El humano no tiene necesidades infinitas, debe tener 5 o 6 grandes necesidades. Pero supongamos que fueran infinitas, eso no significa que esté bien. O sea, que el humano tenga necesidades infinitas no significa que esté bien. Y con lo cual, que el humano tenga necesidades infinitas, si es que las tuviera, no es un argumento o un principio suficiente para declarar que hay que respetársele eso. Porque yo puedo tener un hijo malcriado que tenga necesidades infinitas y no por eso se las voy a otorgar o le voy a permitir que sea un malcriado. Puedo tener un cocainómano con necesidad infinita de cocaína y no por eso le voy a dar infinita cantidad de cocaína. Es decir, que el humano tenga necesidades infinitas no es un argumento político, es una suerte de fórmula tirada de los pelos de carácter antropológico, de la cual no alcanza para extraer un argumento político con respecto a cómo el Estado se hace cargo de una población. Porque aparte acá lo que queda invisibilizado es otra cuestión. Los humanos supongamos que tienen necesidades infinitas, lo cual es falso, pero supongamos a modo de mapa hipotético que tienen necesidades infinitas. Bueno, perfecto, también es cierto que no todos los humanos tienen el mismo acceso a los recursos de los que se van a valer para satisfacer esas necesidades infinitas. Es decir, nunca estamos, como diría John Rawls, en un velo de ignorancia y en un principio de igualdad de la competencia inicial. Siempre hay humanos que tienen más poder que nosotros, con lo cual, si nosotros permitiéramos que se amarroquen las necesidades infinitas, significaría que esos humanos con más poder, con más influencia, con más dinero, con más riqueza, van a poder amarrocar una cantidad de necesidad infinita que los otros humanos con menos capacidades y recursos no. Así que como nosotros lo que queremos es que vivan la mayor cantidad de seres humanos posibles, pensamos que el Estado aparece justamente para evitar que el hermano mayor se quede con todo y el hermano menor se quede en la calle. Claro, sí. Sí, me parece espectacular el análisis, Nahuel, me encanta haberte traído. ¿Te gustaría plantear alguna cosa más antes del cierre de este bloque? Sí, me gustaría plantear que primero te quiero agradecer el espacio, Patricio, te quiero felicitar por tu tenacidad, tu proyecto, tu intención. Me gustaría que esto se extienda, que se haga más conocido y que sobre todo las juventudes accedan a estas discusiones, porque me parece que si hay un actor social que hoy está muy confundido y muy perdido y que realmente ha entrado en el manejo retórico y sofístico que el espacio de la libertad avanza ha motorizado en nuestro territorio, es el actor social de la juventud. Me parece que estas discusiones que tienen que ver con un manejo mínimo, pero súper mínimo, de categorías políticas, tendría que ser algo hoy transversal a la sociedad para que no pisemos el palito, ¿no? Porque, como decía Benjamin, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y yo creo que seguimos repitiendo el mismo síntoma nacional. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Es Nahuel de Charlas de Filosofía. A todos los que hayan visto, les haya gustado este reportaje, les recomiendo ir a sus redes. No se van a arrepentir. Les agradezco por estar acá. Un abrazo. Nos vemos en el próximo bloque. Un abrazo, Nahuel.
Estamos en el segundo bloque de Puro Peronismo, en el Canal 22. Ahora con el licenciado en Historia, Pablo Taurus. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para lo que gusten, analizar la situación internacional, la situación de Argentina en el mundo y bueno, lo sucedido también en Bolivia en el último tiempo. Fantástico. Para quien no lo conozca, Pablo hace un programa espectacular, se llama Geopolítica en Acción, un podcast, para mí, el mejor podcast de geopolítica que se pueda encontrar. Ahora vamos a ver un informe sobre lo que pasó en Bolivia en las últimas semanas. En Bolivia, el 26 de junio del presente año, la República Plurinacional de Bolivia, misma cuyos recursos estratégicos resultan claves para Argentina y para el mundo, por tener enormes reservas de gas y la más grande reserva de litio conocida hasta la fecha, sufrió un golpe de Estado, o al menos eso sostiene Luis Arce, presidente de Bolivia. Como se puede observar, militares, carros blindados y manifestantes se movilizaron el 26 de junio en un evento que concluyó en una charla entre el presidente y el comandante Zúñiga, presunto golpista. Tras una orden del general José Winston Sánchez, el golpe terminó y Zúñiga fue detenido. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Sacá. El presunto golpista declaró en una entrevista ante la prensa que el golpe había sido ordenado por el presidente Luis Arce con el fin de levantar la popularidad de su gobierno. Evo Morales, anterior presidente de Bolivia y rival de Arce en la conducción del partido Movimiento al Socialismo, señaló los hechos como un autogolpe. Que el Lucho faltó respeto a la verdad, nos engañó, mintió no solamente al pueblo boliviano, sino al mundo entero. Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido, ¿no? Parece que autogolpe. ¿Qué opinás? ¿Qué análisis haces, Pablo, sobre la situación de Bolivia? Bueno, nosotros en el grupo de investigación que tenemos, que como mencionaste en la introducción, Geopolítica en Acción, estuvimos hablando sobre este tema y la verdad que muy lejos de querer caer en una posición de tibieza, pensamos que no estamos en condiciones de emitir un juicio o un análisis, más que un juicio, un análisis, que pueda describir a ciencia cierta lo que está pasando en Bolivia, porque por el momento nos parece muy extraña la situación. Por un lado tenés un presidente que era aliado de Evo Morales anteriormente y luego pasó a ser opositor, se pelearon. Bueno, esto es conocido, que Arce y Evo Morales se pelearon. Y no entendemos bien la circunstancia del golpe, un golpe extraño, un golpe que no termina haciendo nada, porque no es un golpe que destituye un gobierno, como sucedió anteriormente, sí, en Bolivia, y la anterior, y lamentablemente en Bolivia. Entonces, preferimos la cautela a sabiendas de que puede ser una cuestión muy vinculada a lo interno y que también probablemente al día de hoy falte información. Claro, imagínate que el mismo Evo Morales dice, yo quería que era un golpe, después creí que no estoy seguro. O sea, si ya Evo Morales no entiende lo que está pasando, nosotros de acá, por mucho que es difícil que lo sepamos, ¿no? Por eso mismo preferimos mantenernos con cautela respecto de lo que pasa en Bolivia. Creemos que sí, quizás en los próximos días haya alguna novedad concreta, pero lo cierto es que cualquier análisis que uno pueda ver, por lo menos desde nuestro punto de vista, cualquier análisis que uno pueda ver en la televisión o en la radio, a nosotros por el momento, que quizás no estamos tanto en la dinámica de los medios, por lo menos como grupo de investigación. Claro, no tiene el apuro. Exacto. No tiene el apuro de hablar cuando no se sabe. Exacto. Cosa que es muy importante en una... Total. Sí. Por eso, ante esa situación, preferimos la cautela. Fantástico. Bueno, y sobre un tema que yo sé que ustedes saben un montón y que siempre están informados. Gracias. La situación de Argentina a nivel geopolítico. Bueno, cuando uno habla de Argentina en términos geopolíticos, esto lo llevo a la teoría que nosotros sostenemos. Tiene que ver, o podemos decir que Argentina es más... Nosotros hacemos, para pasarlo a concreto, una diferenciación muy importante entre actores y escenarios. Para analizar la geopolítica, decimos, bueno, hay actores y hay escenarios. Hoy consideramos que verdaderos actores hay tres, que son, en este orden, por lo menos desde nuestra visión, Estados Unidos, China y Rusia.
y que escenarios son todo el resto, algunos más importantes, otros menos importantes, pero que no tienen capacidad de modificar el devenir de la política exterior o del mundo, mejor dicho. No tienen capacidad de modificar lo que va sucediendo en el mundo. No van a establecer agenda. Exacto, exactamente. Siguiendo ese análisis, lo que tenemos que para decir es que, primero que nada, no adherimos a la visión de un mundo multipolar, creemos que se sigue en un mundo unipolar. Esto por ahí nos diferencia bastante de otro tipo de visión, porque creemos que es Estados Unidos el que marca o el que sigue o sigue siendo la única potencia hegemónica con capacidad de intervenir en todas las partes del mundo, cosa que hoy no le vemos ni a China ni a Rusia. Por más que sí los consideramos actores, creemos que son actores de segundo y tercer grado, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta este marco teórico, podemos decirle, bueno, ¿cómo se inserta Argentina en esta teoría? Y Argentina, evidentemente, es un escenario que su importancia irá variando en función de cómo se mueva también la estrategia o a nivel estratégico en cuanto a geopolítica el gobierno de turno. Lo que sí nos parece es que hoy se está intentando un acercamiento con Estados Unidos. Creemos que tiene que tenderse sí o sí una política continental, desde la Antártida al Ártico, como bueno, también se ha dicho tantas veces. Eso no puede excluir a Estados Unidos. Creemos que nosotros, como parte del continente americano, tenemos que tener una relación estratégica que nos favorezca con la potencia hegemónica. Bueno, y acá la pregunta sería, ¿es posible? Porque desde un análisis muy crítico se podría decir, Estados Unidos armó el Plan Cóndor, que destruyó nuestra industria, nuestro poder, nuestra posibilidad de algún día ser un actor y no ser un escenario. Totalmente. Entonces, ¿se puede con un actor como ese? Bueno, nosotros tenemos en cuenta esos antecedentes históricos, incluso no solo el Plan Cóndor, sino el resultado de los 90, que fue el 2001 en Argentina. Claro. Lo sabemos, pero creemos que es más responsabilidad de la manera que tuvo la dirigencia argentina del momento de vincularse con Estados Unidos, que en realidad, como que se desaprovechó la situación y se incurrió en una subordinación. Cuando nosotros hablamos de alianza estratégica con Estados Unidos, no nos referimos a una subordinación neta de hacer lo que nos dice Estados Unidos, que quizás habrá que ver, después analizar a posteriori, puede ser lo que está sucediendo hoy en algunos puntos. Nosotros nos referimos a una relación estratégica que nos beneficie. ¿Cuántos son los países que han crecido a la luz de alianzas estratégicas con Estados Unidos? Más nosotros que compartimos un continente. Bueno, si puedo poner un ejemplo, no hay duda de que Japón o Corea del Sur, China. Mismo China. Exactamente. Ha crecido en gran medida por eso. Y yo quiero preguntar si hay algún ejemplo histórico en el que hayamos desaprovechado claramente esta posible alianza con Estados Unidos, esta posible ayuda que puede dar Estados Unidos, no porque nos quiera a nosotros, sino porque quiere perjudicar a otro actor. Bueno, te puedo dar dos ejemplos bien distantes en el tiempo, pero que a la vez, como por supuesto, comparar dos periodos históricos diferentes tiene sus riesgos desde el punto de vista técnico, digamos, pero no deja de ser cierto que en la segunda presidencia de Perón, el general Perón intentó vincularse con recordemos la invitación del hermano Eisenhower, los contratos con las petroleras, etcétera, las automotrices. Bueno, eso era un intento de vinculación estratégica porque establecía ciertas normas que para el país podían ser beneficiosas. Ahora, cuando vamos a los 90 se intentó una vinculación estratégica con Estados Unidos. Recordemos que Argentina llegó a ser aliado extra OTAN de Estados Unidos, envió tropas a Medio Oriente, todo lo que probablemente se sepa. Ahora, cuando tuvo que privatizar sus empresas, ¿a quiénes se las dio? Y Telefónica Españoles. Ahí va. Después tenés las energéticas. Repsol, que es española. Exacto. Las energéticas, en el caso de las dos que tienen el monopolio de la zona norte y zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, son francesas, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero bueno, sé que son europeas. Entonces vos tenés una subordinación a Estados Unidos o un intento de alianza en un mundo que evidentemente no te daba otra posibilidad porque la Unión Soviética había caído, y al mismo tiempo las privatizaciones, es decir, cuando vos tenés que decidir a quiénes les das tu flujo de capital, etcétera, se lo das a Europa, a las empresas europeas. Y ahí, si me permitís, quiero marcar una última diferencia. Nosotros no creemos que Estados Unidos y Europa sean lo mismo, que sean aliados naturales, como muchas veces se cree. No creemos en una visión de Occidente y Oriente como en términos en los que se ven muchos medios de comunicación.
hay diferencias entre Estados Unidos y Europa, han tenido conflictos de intereses, hoy los tienen. Entonces, no estamos tanto en esa visión, entre comillas, romántica, sino que creemos que cualquier acercamiento de Argentina con Europa es un alejamiento de Estados Unidos. Claro, naturalmente. Y yo quería preguntar puntualmente, porque hay un tema que una vez ustedes desarrollaron muy bien en su podcast, y sé que acá no se puede, porque el tiempo no da para desarrollar algo tan profundo y complejo. Sí. Pero me interesa mucho el tema de las negociaciones que se hicieron en la época de Malvinas. Bueno. Es un tema no menor. Bueno, pero es se que puede mencionar. es un buen ejemplo de lo que mencionábamos recién. Como bien decías, en Malvinas nosotros estábamos gobernados por una dictadura militar, un gobierno de facto, que por supuesto cometió las atrocidades que ya sabemos, que no es que le reste importancia, no vienen al caso de esta conversación, pero no quería dejarlas de lado. Lo que sí es importante mencionar es que Argentina, un gobierno puesto por los norteamericanos, como era el gobierno militar, muy difícilmente se iba a involucrar en Malvinas sin la anuencia del gobierno norteamericano. Naturalmente. Eso nos lleva a pensar, y esto está documentado por el enviado norteamericano para la cuestión de Malvinas, eso nos lleva a pensar que probablemente Argentina haya sido, al invadir Malvinas, que se entienda, no es una invasión porque son nuestras. Sí, sí, pero se entiende. Pero exacto, al enviar tropas a Malvinas, fíjense que en Malvinas no se produce un muerto el 2 de abril, ni un solo muerto. Entonces, es difícil pensar que Argentina lo haya hecho sin la anuencia de Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos quería molestar a Inglaterra o al Reino Unido. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban desarrollando contratos muy importantes entre Margaret Thatcher y la Unión Soviética, contratos energéticos. Entonces, el problema que tenía la administración norteamericana es: nosotros, a través de la OTAN, sostenemos la defensa europea, dentro de lo que se incluye Inglaterra, y encima ustedes lo que se ahorran de armamento lo utilizan para comprarle gas barato a los rusos. Espectacular. Qué buenos aliados que tenés, ¿no? Claro, eso no va. O sea, digámoslo, eso no va. Entonces, Margaret Thatcher le dice al presidente norteamericano, Ronald Reagan, yo hago lo que quiero. No se lo dice así, pero básicamente, bueno, hace lo que querés y, o casualidad o no, Malvinas el 2 de abril. Claro. Es todo en la misma época. Bueno, después Argentina desaprovecha la oportunidad. ¿Cómo la desaprovecha puntualmente? Y porque el plan norteamericano está dicho por el enviado, como decía, para la cuestión Malvinas de Estados Unidos. El plan norteamericano era establecer una especie de 3 banderas, porque, por supuesto, que a Estados Unidos no le conviene ni le sirve. De hecho, no ha reconocido la presencia británica oficialmente en Malvinas, es decir, el gobierno británico sobre Malvinas, nunca lo hizo, porque no le conviene a Estados Unidos tener a los ingleses ni a ninguna potencia europea en el continente que consideran propio. Claro. Es decir, la presencia británica en Malvinas para Estados Unidos es molesta, al igual que cualquier otra presencia colonial. Entonces, es la típica América para los americanos. Exactamente es eso. Es la doctrina Monroe, que tuvo sus distintas interpretaciones, como ya sabemos. Sí, pero es evidente que a una potencia, a un actor como Estados Unidos, le conviene más tener que estar disputando problemas con Argentina que disputarlos con Inglaterra. Por supuesto. Porque hay una diferencia de poder notable. Por supuesto. Y yendo a la actualidad, hoy en Europa hay una guerra que claramente, me refiero a la guerra en Ucrania, que claramente afecta a los europeos de sobremanera. Por 2 motivos principales. Primero, los obliga a comprar gas más caro en Estados Unidos, que es el famoso GNL, el gas natural licuado, ¿por qué? Porque al haber una guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, se le impide comprar el gas barato ruso. Fíjense cómo se repite lo que había pasado anteriormente. Casualmente el Nord Stream 2 voló por el aire. Bueno, ¿a quién afecta eso? ¿A las industrias alemanas? No afecta a los norteamericanos. No, y aumenta el costo de producción. Por supuesto. Bueno, Alemania, los números económicos son un desastre. Exactamente. Mientras Alemania en sus índices de crecimiento se hunde, los índices rusos suben y los norteamericanos también. Entonces, la guerra en Ucrania claramente afecta a Europa y principalmente al rival geopolítico que hoy tiene Estados Unidos, que es China. Todos los accesos de China a Occidente están cortados por distintos conflictos. Y esto es fundamental entenderlo, no quería olvidar. La paz favorece a China porque es una potencia eminentemente comercial y el conflicto favorece a Estados Unidos. Esto es, o por lo menos desde nuestro punto de vista, es claro, porque cada guerra que aparece en Europa o en Medio Oriente perjudica las inversiones chinas. No es casualidad que China tenía fuertísimas inversiones en Ucrania al momento de la guerra. Claro. Entonces,
casualmente o no, se produce una guerra en Ucrania, una invasión rusa de Ucrania, que afecta no solo las inversiones chinas, sino el paso de la mercancía china hacia Europa. Ahora hay una guerra muy fuerte en Medio Oriente, con todavía posibilidades de extenderse al resto de la región, como es lo que está sucediendo en Gaza, ni más ni menos. Sí. Sigue habiendo una guerra en Siria, de la cual poco se habla, pero la guerra sigue existiendo e impide un flujo comercial normal. Y encima tenés a los hutíes en el estrecho, se me fue el nombre del estrecho, pero ahí en el Mar Rojo, sí, también obstaculizando el comercio mundial. Todas son las estrategias que a Estados Unidos en su desarrollo no le impiden nada, y a China sí. Claro, espectacular el análisis, Pablo, espectacular. ¿Alguna cuestión más que quieras traer? Me creo que en ese sentido tenemos, para volver a lo de Argentina, no quería olvidarme de la cuestión que traías acá a la mesa. Hoy en día tenemos dentro del escenario sudamericano, es un actor de peso Brasil, sí, no en el escenario mundial, pero sí en el regional, sí, y que tiene hoy en día una fuerte tendencia a acercarse a China. Sí. Fuertísima tendencia a acercarse. Hoy tiene casi una alianza estratégica en muchos niveles a China, lo cual es contradictorio o contradice su historia, porque Brasil fue históricamente un aliado de Estados Unidos. Esa circunstancia hace que Estados Unidos mire de reojo a Brasil. Aparte, Brasil se está haciendo y está renovando fuertemente su armamento. Yo no estoy diciendo con esto que Brasil nos va a invadir ni nada, pero el desequilibrio genera siempre potenciales conflictos. Si Brasil rompe el equilibrio de fuerzas que hay en la región, probablemente, no estoy diciendo que mañana Brasil nos va a invadir, por supuesto que no. A lo que me refiero es, Brasil con su desequilibrio tiene poder de persuasión. Claro. Entonces, quizás Argentina sea para Estados Unidos el país o el actor regional que pueda recomponer ese equilibrio. Entonces, quizás estamos en un momento favorable para aprovechar esa situación. Un Brasil que se acerca a China fuertemente, que está renovando su armamento, quizás nosotros podamos, entre comillas, aprovechar esa circunstancia para decir, nosotros vamos a volver a traer, no hay otro actor en Sudamérica que pueda equilibrar la región que no sea Argentina. No, por supuesto. Entonces, quizás esa sea una posibilidad, y coincido en la lectura de Argentina cerca de China se primariza, porque lo que necesita China no son productos industriales, justamente. Y no. Son productos agropecuarios. Es como Inglaterra en el siglo XIX. Es parecido. Es una buena analogía. Es parecido. Entonces, si vos, tu principal socio estratégico a nivel comercial es China, lo que vos más vas a producir es lo que necesitan los chinos, que es productos primarios. Naturalmente. Espectacular. Bueno, espectacular el análisis de Pablo Taurus de Geopolítica en Acción. Yo quiero agradecerte por haber venido. Si me permitís, puedo decir las redes de... Por favor, sí. @ Geoenacción en Instagram, para que nos sigan. Tenemos varios seguidores, hacemos podcast, Instagram, tenemos varios canales de difusión. De primer nivel su canal, yo lo recomiendo siempre. Gracias, Yo investigué todo lo que pude sobre geopolítica porque soy un ignorante, así que me puse a investigar canales españoles, argentinos, de todos los lugares mexicanos. No encontré nada a la altura, y argentino, pero ni de cerca, no encontré nada que me ayude a entender la geopolítica actual y de la historia de nuestra nación de forma tan completa como lo es Geopolítica en Acción. Además tiene profesores de la Universidad de El Salvador, es gente que se nota que sabe, que se nota que tiene experiencia, que sabe explicar. Es muy entretenido, muy informativo, no se van a arrepentir. Dicho eso... Muchas gracias. Por favor, pero no lo digo en serio, loco. No, lo sé. Ahora, dicho eso, tengo que pasar nuestros archivos. Perfecto, por supuesto. Esto es Puro Peronismo. Vamos a hacer más programas. Espero que les haya encantado. Si les gustó, compártanlo. Eso ayuda a que la Argentina sea el día de mañana más grande. Yo soy Patricio Chaval, conductor en este caso de este programa, pero hago Mundo Peronista, por fuera de Puro Peronismo. Y esto es Canal 22, el canal que le está dando voz a muchísimos peronistas. Gracias por ver este programa y los espero en la próxima edición.